Claudia Sheinbaum destrozó la narrativa de Washington frente a dos países al mismo tiempo, y lo hizo el mismo día en que el gobierno estadounidense intentaba apretar a México en la mesa comercial. 55 cuentas congeladas de golpe. Un sucesor narco con doble nacionalidad y una recompensa de $5 millones que nadie ha cobrado todavía. Y un dato enterrado en el párrafo 16 de casi todas las notas que ese día publicaron los grandes medios. Un dato que cambia por completo quién ganó realmente ese jueves. Si llevas meses escuchando que México no hace nada contra los cárteles, lo que viene a continuación te va a resultar mucho más incómodo de lo que imaginas. Suscríbete a este espacio ahora mismo, porque esto apenas empieza, y aquí no vamos a recortarle nada a esta historia. El jueves 23 de julio del año 2026 fue, en apariencia, un día diseñado para confundir. Aranceles por un lado, cuentas congeladas por el otro. El mismo embajador estadounidense, saliendo de Palacio Nacional y siendo protagonista de los dos movimientos en cuestión de horas. Pero debajo de ese caos aparente, hay una pieza que la mayoría no vio, y que este video va a poner sobre la mesa sin rodeos. La pregunta real de esta historia no es qué hizo Washington ese día. La pregunta real es qué hizo México antes de que Washington se parara frente a las cámaras, y la respuesta, amigas y amigos, es mucho más grande de lo que cualquier titular llegó a contar completo. Para entender el tamaño real de lo que ocurrió ese jueves, primero necesitas saber quién es el hombre que está en el centro de todo. Su nombre es Juan Carlos González Valencia, aunque las autoridades estadounidenses también lo registran invertido, como Juan Carlos Valencia González. Dentro del cártel lo conocen por dos apodos, el Pelón y el 03. Nació en el estado de California. Tiene doble nacionalidad, mexicana y estadounidense. Y desde que en febrero del año 2026 murió Rubén Oseguera Cervantes, el Mencho, en un operativo de fuerzas de seguridad mexicanas en Jalisco, el Pelón pasó a encabezar el cártel Jalisco Nueva Generación. Tan ciudadano de un país como del otro, tan buscado en un lado de la frontera como en el otro. Y sin embargo, cuando Washington habla de él en público, casi siempre lo presenta como un problema exclusivamente mexicano, como si el hombre hubiera nacido en otro planeta y no en suelo estadounidense. Ese hueco entre la realidad del personaje y la narrativa que lo rodea es uno de los hilos que vamos a jalar a lo largo de este video. Y si quieres que sigamos exponiendo este tipo de casos con los datos que nadie más se detiene a conectar, suscríbete a este espacio antes de seguir, porque lo que viene es todavía más revelador. Hay un detalle sobre el Pelón que casi todos los canales están pasando completamente por alto y que cambia la forma de leer su ascenso al poder dentro del cártel. Juan Carlos González es hijastro del Mencho, no hijo biológico, no heredero en línea directa. Llegó a la cúpula por matrimonio, no por sangre. Y eso importa por una razón muy concreta. Un familiar de sangre habría enfrentado desde el principio un escrutinio diferente, tanto dentro de la organización como desde las agencias que la rastrean. Un hijastro que consolida el control en cuestión de semanas, tras la muerte del fundador, no es lo mismo que un sucesor natural. Detrás de esa consolidación, hubo algo más. Una estructura que ya tenía raíces propias antes de que el Mencho cayera, y que siguió funcionando sin necesidad de que nadie la reiniciara desde cero. Esa estructura, sostenida por redes familiares, empresas fachada y operadores financieros distribuidos en varios estados, es exactamente lo que la Unidad de Inteligencia Financiera Mexicana llevaba meses rastreando en silencio, hoja de cálculo por hoja de cálculo, registro societario por registro societario, mucho antes de que el nombre de este caso apareciera en un solo titular. Y este es el corazón real de lo que ocurrió el 23 de julio. No el comunicado de Washington, no la foto del secretario del Tesoro frente a las cámaras, el trabajo silencioso que nadie aplaudió ese día porque nadie lo vio del todo. ¿Quieres saber qué tan lejos llegó ese trabajo antes de que explotara en público?
Sigue aquí, porque la respuesta llega en unos minutos y va a cambiar la imagen que tienes de quién realmente dirige esta historia. El Cártel Jalisco Nueva Generación no es una banda con un jefe y 4 colaboradores de confianza. Es una organización que, según el propio gobierno estadounidense, figura entre las más peligrosas y violentas que operan en el continente americano. Trafica fentanilo hacia territorio estadounidense. Controla rutas de combustible robado, lo que en México se conoce como huachicol. Opera empresas que en la superficie parecen negocios completamente ordinarios. Una licorería en una ciudad media, una comercializadora de ropa, una firma agrícola con registros limpios, y ha construido durante más de una década una red financiera que se extiende por varios estados de México y por ciudades dentro de Estados Unidos, donde el dinero entra disfrazado de ventas normales, de nómina normal, de facturas normales. Golpear a una organización así, con una sola detención espectacular, es como cortar una rama y esperar que el árbol muera. La estructura que sostiene el dinero sobrevive incluso cuando el jefe ya está tras las rejas, porque el jefe no es el árbol. El dinero es el árbol. Los testaferros son las raíces. Las empresas fachadas son el tronco. Por eso el golpe del 23 de julio importa tanto o más que cualquier arresto con helicópteros y fotografías dramáticas. Porque apuntó directamente a la raíz financiera, que es la parte que sigue corriendo aunque el hombre de la foto ya esté encerrado. Quien siga esta plataforma va a entender muy pronto por qué esa diferencia es la clave de todo lo que pasó ese día. Suscríbete ahora si no quieres llegar tarde a esa comprensión. Antes de entrar en los números exactos del golpe del 23 de julio, necesitas conocer un antecedente que desmonta de raíz cualquier argumento de que México llegó tarde a esta historia o de que simplemente siguió instrucciones de Washington. En abril del año 2026, las autoridades mexicanas detuvieron a Audias Flores Silva, conocido en el ambiente como el Jardinero, identificado como uno de los operadores señalados como cabecilla de la red financiera, que después terminaría completa en la lista de julio. No fue una agencia estadounidense quien lo capturó. Fue México. Fue un operativo con autoridades mexicanas contra un mando de esa magnitud, en suelo mexicano. Eso ocurrió 3 meses antes del golpe financiero de julio. 3 meses de trabajo adicional que no se detuvieron cuando cayó el Jardinero, porque una organización de ese tamaño no cierra cuando pierde a uno de sus líderes. La red siguió operando en Jalisco, en Nayarit, en Michoacán, en Guerrero, en Zacatecas, sostenida por familiares, socios de confianza y empresas fachada que no necesitaban que su cabecilla estuviera en libertad para seguir moviendo dinero limpio hacia adentro y dinero sucio hacia afuera. Guarda el nombre del Jardinero, porque va a volver cuando hablemos de los otros operadores que terminaron señalados en la misma lista. Y si ya esto te parece grande, espera a ver lo que este video tiene reservado para más adelante, porque el número real de lo que se desmanteló ese día es mayor de lo que cualquier titular llegó a reportar completo. La acción del 23 de julio la ejecutó la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, conocida como la OFAC, trabajando de forma coordinada con la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda Mexicana. En total, 55 sujetos quedaron señalados en la lista de esa agencia, 39 personas físicas y 16 empresas. La propia OFAC utilizó la palabra contundente para describir la acción, un calificativo que esa agencia no usa en cualquier comunicado ordinario, y explicó que el motivo era simplemente el tamaño, porque nunca antes se había golpeado con tantos nombres de una sola vez la estructura financiera de ese cártel. Hacienda, por su parte, la describió como la mayor acción tomada hasta ese momento contra esa organización criminal. Pero aquí viene la primera pregunta que casi nadie hizo ese día con la fuerza que merecía. Si la OFAC es una agencia del gobierno de Estados Unidos y actúa sobre activos dentro de su jurisdicción, ¿por qué Hacienda Mexicana habló en primera persona sobre una acción que en apariencia decidió Washington?
La respuesta empieza a aparecer casi de inmediato. Y quien quiera seguir de cerca este caso, que se suscriba a este espacio ahora mismo, porque la respuesta completa llega en unos minutos y cambia todo lo que creía saber sobre quién realmente construyó este expediente. La respuesta comienza en algo que Hacienda mencionó en su comunicado casi de pasada, como si fuera un tecnicismo burocrático sin mayor relevancia, pero que en realidad es el eje de toda la historia. La Unidad de Inteligencia Financiera explicó que la acción se sostenía en colaboración con autoridades nacionales e internacionales, conforme a los estándares del Grupo de Acción Financiera Internacional, el organismo que evalúa, país por país, si los sistemas financieros tienen controles reales contra el lavado de dinero o si son puertas abiertas para que el crimen organizado mueva sus ganancias sin que nadie haga preguntas. Cuando un país queda mal calificado por ese organismo, entra en lo que se conoce como lista gris, y eso tiene consecuencias que sí se sienten en la economía cotidiana. Bancos internacionales más desconfiados, trámites financieros más lentos, inversión extranjera que se lo piensa 2 veces antes de entrar. Que la Unidad de Inteligencia Financiera subrayara ese cumplimiento en el mismo comunicado en que anunciaba el golpe contra el cártel no fue un tecnicismo decorativo. Fue México diciéndole al mundo financiero que esta acción no fue improvisada ni fue una reacción de último momento a la presión de Washington. Fue México diciendo, con lenguaje técnico y formal, que el trabajo siguió los protocolos que el mundo usa para distinguir el esfuerzo real del simple maquillaje de cifras. Y ese detalle, ya lo ves claro aquí, es el que convierte un comunicado de prensa en una declaración de posición frente a todos los organismos internacionales al mismo tiempo. Eso no se improvisa en una tarde. Ahora fíjate en algo que revela mucho más sobre quién hizo qué ese día, porque aquí está el primer contraste real que quiero que te quedes grabado desde ahora. Washington bloqueó cuentas bajo su jurisdicción. Eso es lo que la OFAC puede hacer por definición. Actuar sobre activos que están dentro del alcance del sistema financiero estadounidense. Punto. México hizo lo mismo con su propia autoridad financiera. El mismo día, de forma simultánea, sin esperar instrucciones ni permiso de nadie. Pero la Unidad de Inteligencia Financiera fue un paso más allá de lo que hizo su contraparte estadounidense. Presentó una denuncia formal ante la Fiscalía General de la República por la probable comisión del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Estados Unidos congeló activos, México congeló activos y además abrió carpeta penal. Uno de los 2 países se quedó en el terreno financiero administrativo, que tiene sus límites y sus plazos. El otro pisó también el terreno penal, donde los procesos pueden derivar en órdenes de aprehensión, aseguramientos de bienes y juicios formales. Ese paso adicional lo dio México, no Washington. Y ese es exactamente el tipo de dato que Scott Bessent, el secretario del Tesoro estadounidense, no mencionó cuando salió a declarar frente a las cámaras que el presidente Trump había dejado claro que los cárteles terroristas serían desmantelados. Una frase diseñada para resonar en familias estadounidenses que han perdido a alguien por sobredosis de fentanilo. Una frase que cumple su función política a la perfección, pero en ningún punto de esa declaración aparece una sola mención al trabajo técnico, largo y silencioso, que hizo la Unidad de Inteligencia Financiera Mexicana durante meses para hacer posible señalar a 39 personas y 16 empresas en un solo día. Washington capitalizó el golpe ante las cámaras. México lo había construido mucho antes de que esas cámaras se encendieran, y esa distancia entre quien lo presume y quien lo rastreó en silencio durante meses es, honestamente, la nota que casi nadie escribió bien esa semana. ¿Vas a dejar que esa distancia se olvide sin decir nada? Suscríbete a este espacio si crees que este tipo de asimetrías merece seguir siendo señalada. Pero eso no es todo lo que estaba ocurriendo ese mismo jueves. Regresamos a las 3:45 de la tarde del 23 de julio, apenas 40 minutos antes de que la sanción contra el cártel comenzara a circular en redes y en los comunicados oficiales.
La oficina del representante comercial de Estados Unidos anunció aranceles del 10% contra México, dentro de un paquete que alcanzó a 60 economías distintas alrededor del mundo. La justificación fue una investigación bajo la sección 301 de la Ley de Comercio de 1974, centrada en el supuesto fracaso de esos países para prohibir de forma efectiva la importación de productos elaborados con trabajo forzado. Y quien anunció ese arancel fue el mismo embajador estadounidense, que horas antes había estado reunido con la presidenta Sheinbaum en Palacio Nacional en el marco de la tercera ronda de revisión bilateral del tratado entre México, Estados Unidos y Canadá. El mismo embajador, la misma ciudad, el mismo día, aprieta en comercio por la mañana y necesita a México en seguridad por la tarde. Eso no requiere inventar ninguna conspiración para notar lo incómodo que resulta. Basta con ponerlo junto, en la misma línea, y la contradicción habla sola. Y aquí quiero que te detengas un momento en lo que eso significa para la narrativa que Washington lleva meses construyendo sobre México, porque la contradicción es tan visible que resulta difícil de ignorar aunque tengas interés en hacerlo. El secretario de Economía Marcelo Ebrard respondió ese mismo día explicando que más del 80% de las exportaciones mexicanas hacia Estados Unidos quedan excluidas del nuevo arancel porque cumplen con las reglas de origen del propio tratado comercial. El golpe arancelario existe, pero no tiene el alcance que el titular hace creer a primera vista. Y mientras Ebrard aclaraba eso, la presidenta reportaba avances concretos en las conversaciones bilaterales con el mismo embajador que acababa de firmar el arancel. Dos movimientos contrapuestos, una sola tarde, un mensaje enviado con las dos manos al mismo tiempo desde Washington hacia México City. Esa es la realidad que este gobierno tuvo que manejar ese jueves sin perder la cabeza, sin regalar ventajas políticas y sin dar señales de fractura. Y lo que hace todavía más llamativa esa tarde es algo que la mayoría de las crónicas omitió por completo. Esa misma mañana, en la conferencia matutina de Palacio Nacional, Sheinbaum había reportado una caída del 58% en los homicidios dentro del Estado de México. Una cifra que, según dijo, no se había registrado en 19 años. No salió esa mañana a anunciar el golpe financiero porque a esa hora la acción todavía no era pública. Salió a presentar resultados concretos en materia de seguridad con números sobre la mesa. Cuando llegó la presión arancelaria esa tarde, no le llegó a un gobierno con las manos vacías. Le llegó a un gobierno que esa misma mañana ya tenía cifras propias para responder. Ese contraste también es parte de la historia. Y este espacio no lo va a enterrar en el párrafo 16. Antes de llegar a los números finales del golpe, hay que hablar del mecanismo que hizo posible que la lista llegara a ese tamaño sin precedente. Hacienda explicó que la OFAC utilizó lo que se llama un enfoque basado en redes. En lugar de sancionar a una persona a la vez y esperar a que aparezca la siguiente pista meses después, la agencia intenta mapear toda la red de forma simultánea, desde los mandos hasta los familiares que administran los negocios fachada, y golpea todos los nodos juntos en un solo día. La diferencia entre cortar una rama del árbol una vez al año y arrancar de un jalón todas las raíces que logras ubicar al mismo tiempo, ese enfoque explica por qué esta vez el número llegó a 63 sujetos entre ambas listas y no a uno o dos nombres sueltos, como solía ocurrir en años anteriores, cuando cada designación era un evento independiente con meses de distancia entre una y la siguiente. Y para entender por qué es tan difícil llegar a ese número sin un trabajo previo y profundo de inteligencia financiera del lado mexicano, basta con ver cómo se ve en la práctica una de estas redes desde adentro. La estructura que rodea a uno de los operadores señalados está compuesta casi en su totalidad por parientes directos, cada uno al frente de un negocio distinto, y aparentemente sin relación entre ellos. Unos manejan comercializadoras, otros aparecen como responsables legales de pequeñas empresas de servicios. Una licorería, vista sola, no levanta sospechas.
Una comercializadora de ropa, tampoco. El problema aparece cuando esas empresas se convierten en el lugar donde el dinero sucio entra por una puerta y sale limpio por la otra, disfrazado de ventas normales, de nómina formal, de facturas con sello y todo. Ese camuflaje fue lo que la unidad de inteligencia financiera tuvo que desarmar, número por número, durante meses, para poder sostener cada uno de los nombres que terminaron en esa lista el 23 de julio. Si eso no es trabajo real, que alguien explique qué es. Déjanos tu suscripción aquí si crees que ese trabajo merece ser contado con toda su dimensión, y no solo con el titular del comunicado de Washington. Pero hay algo más que quiero que pienses antes de cerrar, y es el dato que casi nadie conecta aunque está a la vista de todos. El Pelón, el hombre que hoy encabeza uno de los cárteles más violentos y más ricos del continente, es en los papeles tan estadounidense como mexicano. Nació en California, tiene doble nacionalidad, y sin embargo la narrativa que domina los noticieros en inglés lo presenta casi exclusivamente como un problema de México, como si la droga, el dinero y las rutas de tráfico solo cruzaran la frontera en una dirección y nunca en la otra. El dinero se mueve y se lava en ciudades estadounidenses. Las empresas fachada operan de ambos lados de la frontera. El hombre que dirige la organización es literalmente ciudadano de los dos países que se turnan para señalarse mutuamente frente a las cámaras. Esa incomodidad no desaparece por ignorarla. No se resuelve con un comunicado de prensa ni con una foto del secretario del Tesoro. Y este espacio no la va a ignorar solo porque resulte incómoda para la narrativa de alguno de los dos lados. Esto no termina aquí. Hay más expedientes, hay más contradicciones, hay más casos en los que alguien se lleva el crédito del trabajo que hizo otro. Y mientras eso siga pasando, seguiremos aquí contándolo con los datos completos que nadie más se detiene a conectar. Suscríbete a este espacio si no quieres perderte el próximo que se quede sin máscara, porque el Pelón sigue libre, pero su imperio financiero ya tiene nombre, ya tiene fechas, y ya tiene dos países mirándolo de frente. Eso no lo deshace ningún arancel.